Entonces, cuando hablamos de biología, estamos hablando de una ciencia que con los avances eh, permitió el estudio de diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Y la incorporación de diferentes disciplinas. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la biología celular, ahí se grabando, nos referimos a todo aquello que nos brinde diferentes tipos de situaciones que nos brindan, por ejemplo, información morfológica, una orientación sobre la composición química, otros que están relacionados con la separación de componentes celulares y también que nos brinde información analítica a nivel molecular. ¿Sí? Básicamente, las herramientas que nos permiten o que nos brindan información morfológica son los instrumentos de microscopía, tanto la óptica como la electrónica, también las técnicas citohistológicas que vamos a ver al final de este programa, o sea, vamos a desarrollar hoy en esta clase, el cultivo in vitro de células y tejidos, la citoquímica, la inmunohistoquímica y la autorradiografía son aquellas celulares se realiza a través del fraccionamiento celular por eh, el ojo humano tenemos la capacidad de ver entre 2 milímetros, o sea, entre Profe, tenemos disculpe, buena se visión. empezó a cortar todo su audio. Ahora dice que se ha perdido la conexión de red. Espérenme un ratito. Es como que se me cortó el internet. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí sí, profe. Bueno, sí, sigo entonces. Igual es la primer parte donde estábamos hablando de las estructuras que son visibles a simple vista. Nosotros tenemos la capacidad de ver entre 2 milímetros, o sea, por supuesto que contando con una buena visión, ¿sí? Y para poder observar, por ejemplo, órganos, o sea, tenemos la capacidad de ver órganos, tejidos y células de mayor tamaño, como por ejemplo un huevo, ¿sí? Eh, Podemos hacerlo a simple vista o nos basamos en el uso de lupas, que también tiene un pequeño aumento, estamos hablando a nivel del milímetro, ¿sí? Milimétricamente hablando, para ver células o organelos de mayor tamaño, como por ejemplo una mitocondria, un cloroplasto, necesitamos microscopios, ¿sí? Hay microscopios ópticos que nos permiten ver, por ejemplo, cloroplastos, ¿sí? Estamos hablando a nivel de la micra. Y componentes celulares, como por ejemplo, a ver, estructuras mucho más pequeñas o macromoléculas, estamos hablando de los nanómetros, necesita un microscopio electrónico, ¿sí? Y a nivel de el Armstrong ya estamos hablando de estructuras moleculares, ¿sí? Cuando nosotros entonces decimos que el ojo humano puede ver hasta el huevo de la gallina, ¿sí? Para el microscopio óptico tenemos, o sea, el microscopio óptico nos permite ver a nivel de células hasta el núcleo, cloroplasto, ¿sí? Y para el electrónico ya estamos hablando a nivel de estructuras mucho más pequeñas, como virus, proteínas, ribosomas, ¿sí? Moléculas mucho más pequeñas. Fíjense que el microscopio óptico tiene un poder de resolución de 0,2 micras, ¿sí? O sea, aumenta 200 veces el tamaño, 100 a 200 veces el tamaño de la muestra,
y en el electrónico estamos hablando de 250.000 aumentados, ¿sí? Entonces, para eso nos basamos en aparatos como el microscopio, que es un instrumento que permite observar objetos pequeños o ver detalles de una muestra que no pueden ser vistas a simple vista, ¿no es cierto? Históricamente hablando, este aparato fue en 1590, Janssen y creo que su padre construyeron, ellos usando lentes convergentes, pudieron elaborar o construir un microscopio compuesto. Bueno, también está Lippershey, que registra la patente del telescopio, ¿sí? También usando lentes convexa y cóncava. Galileo Galilei construye un microscopio compuesto, ¿sí? También considerando las bases de la construcción del telescopio, pero en realidad fue Robert Hooke en 1665 que utiliza el microscopio eh, compuesto para estudiar corte de corcho y describir las células. Díganme otra vez si me están escuchando, creo que sí. Y dos personas quieren ir. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Lo que yo leí es que Hooke, eh, como descubrió se me cuelga ahora. Como descubrió las celdillas en un corte que hizo con un corcho, son células muertas, por supuesto, y vio la forma y le dio el término de célula a esa pata, porque observó a través de este aparato las celdillas, o sea, los bordes de estas células muertas del corcho, ¿no es cierto? Pero lo que yo leí que él utilizó el aparato de Leeuwenhoek, ¿sí? Que son, por supuesto, bastante rudimentarios su construcción, pero no por eso deja de ser útil para el descubrimiento y conocimiento o la de la ciencia. Desarrolló o fabricó lentes que le permiten alcanzar hasta 300 de aumento, ¿sí? Bueno, después viene de Orleans, Hosten, o sea, esto es más a modo ilustrativo para que vean que a lo largo de la historia fueron perfeccionando la técnica, ¿sí? Eh, Nicol descubre o desarrolla el microscopio de luz polarizada, ¿sí? Después más adelante, bueno, esto también está mezclado un poco con, no solamente con los que descubren la parte del microscopio, sino con lo de la célula. Brown describe el núcleo de la célula. Sladen y Schwann, ¿se acuerdan de estos dos personajes que contribuyeron con la teoría celular? Sladen era un botánico, Schwann era un zoólogo. Kolliker describe las mitocondrias, Fleming descubre el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis. Más adelante, bueno, Seitz, que es una de las marcas más reconocidas ahora de microscopía, fabrica lentes que permiten resolver la estructura en los límites de la luz visible. Y Golgi descubre el aparato a través de células que fueron teñidas, el aparato de Golgi, valga la redundancia, con células teñidas con nitrato de plata. Bueno, ahí sigue la historia, es larga, hasta que aparece al final de 1982 el microscopio electrónico. Primero el de transmisión y después el de barrido, que sería lo más, o sea, por supuesto que ahora hay más tecnología, ¿no es cierto? Les fui contando más o menos cómo fueron apareciendo los distintos tipos de microscopios. Bueno, cuando nosotros hablamos de microscopio óptico, hablamos de un aparato que nos permite observar estructuras diminutas que no son visibles a simple vista, ¿sí? Lamentablemente es el segundo año que no vamos a tener acceso a un microscopio. Yo quiero saber de la cantidad de alumnos que están ahora participando de esta clase teórica. Me levanta la mano quién ha visto un microscopio óptico en su vida, a través de un laboratorio o a través en la escuela o en distintos lugares. Bien, o sea que saben más o menos cómo se maneja un microscopio o lo han visto en alguna vez en la vida. Más de la mitad, ¿sí? En realidad menos de la mitad. Entonces, la idea de esta teoría o este marco teórico es que ustedes puedan acceder a un microscopio porque como bioquímicos van a manejarse con un microscopio, tienen que saber cómo se maneja un microscopio
y por supuesto no solamente las partes, sino el manejo en sí, porque van a, de aquí hasta que termine su carrera, van a usar un microscopio. Lo ideal sería poder acceder y manipular un microscopio, ¿no es cierto? Pero bueno, dada la pandemia no podemos. Entonces, cuando hablamos de microscopio, hablamos de una parte que está relacionada con el sistema mecánico, que son piezas que están que van instaladas, ¿sí? Eh, para permitir, ¿sí? El movimiento para el enfoque. En cambio, la parte óptica sí, el conjunto de lentes que van a estar relacionadas con el aumento de las imágenes que se van a ver a través de ellas. ¿Sí? El sistema mecánico es lo que soporta este sistema óptico. Entonces, toda la parte mecánica sería el cabezal, que es esta estructura, ¿sí? Que sostiene al par de oculares. El revólver, que es esta estructura, que es como un círculo donde están insertos los objetivos. Este es el brazo o columna. ¿Ustedes están viendo la flechita que yo le voy marcando o no? Sí, profe. Me encantaría tener de colores, pero todavía no manejo esa tecnología. Bueno, esto es el brazo o columna a través del cual ustedes tienen que agarrar el microscopio para sacar o colocar en el estuche. Esta superficie plana, cuadrada, es la platina, que tiene un orificio en el medio, y en esa platina ustedes van a colocar el portaobjeto, que es un vidrio transparente, ¿sí? Y a través del cual atraviesa la luz que viene de la fuente que está acá abajo, atraviesa el condensador, el diafragma, ¿sí? Y llega la luz acá y ustedes lo van a ver a través de los oculares, y tanto los objetivos como los oculares van a aumentar la muestra. Estos que están acá al costado, acá tienen un botón que es del encendido de la luz, este de la intensidad de la luz, y estos tornillos son muy importantes porque se llaman tornillos macrométricos, que sería este más gruesito, y micrométrico, este que es mucho más delgadito. El tornillo macrométrico permite el movimiento de la platina, ¿sí? Y el acercamiento, el alojamiento. Perdón, el macrométrico permite alejar hacia abajo o acercar hacia el objetivo la platina. Los que desplazan de izquierda a derecha o delante a atrás, hay un dispositivo acá al costado. Y el micrométrico es el que se encarga de realizar un enfoque fino. Ustedes, una vez que ubican la muestra, ¿sí? Colocan sobre la platina, van a tratar de acercar lo más que pueda con el macro al objetivo, dependiendo del objetivo que utilicen, y de ahí con el micrométrico, que es esto que está acá, van a enfocar bien la muestra. Y después tienen la base o pie, que es lo que sostiene a toda esta estructura. Estas serían todas las herramientas de la parte mecánica, ¿sí? Ahora vamos a la parte óptica. La parte óptica va a estar formado por este par de oculares, ¿sí? Que va a variar dependiendo del microscopio, pero es un microscopio óptico común, muy utilizado en los distintos laboratorios. Tiene dos oculares, algunos son monoculares, con el tiempo también hay, en realidad no hubieron, desarrollaron microscopios trioculares, quiere decir que acá en esta zona hay un tercer ocular, donde se instala una cámara o a otro aparato, por ejemplo una pantalla, para poder observar las muestras. Van a observar por los oculares, pero a través de acá se conecta a una pantalla y ahí pueden ver a través de un monitor. Los objetivos, que también son lentes de aumento, el condensador, que está acá bien debajo de la platina, el diafragma, que también está relacionado con el condensador, y la fuente de luz, que estaría acá en esta zona, ¿sí? Entonces, empezamos con la parte óptica. Los oculares, por supuesto que son lentes que tienen la función de ampliar la imagen, ¿sí? Están dispuestas en un tubo metálico que termina con una parte plástica en el extremo, a través del cual se encuentran las lentes, y los más utilizados generalmente son aumentos de 10, de 12,5, de 15 por. El por está indicando el aumento de la muestra que yo voy a observar, ¿sí? Y para que entró alguien. Bien, los objetivos también son lentes de aumento que permiten
ampliar la imagen y varía con el tipo de microscopio y el uso. Los más comunes son de 5 por, de 10 por, de 20 por, de 40 por y de 100 por, que son los de aceite de inmersión, ¿sí? Los secos serían estos, 5 por, 10 por, 20 por, 40 por, a 60 también en algún microscopio. Y el de inmersión requiere un aceite que se pone acá en la base para poder observar la muestra, ¿sí? Son los de inmersión. Sí o sí requiere ese líquido para poder observar la muestra. Otra parte del microscopio que está relacionado con el sistema óptico es el condensador, que también es un sistema de lentes que concentran los rayos luminosos sobre un plano de la preparación, o sea, no tienen aumento esta parte. Se halla por debajo de la platina y siempre hay un sistema de cremalleras que permite su movimiento y por supuesto se regula con esta estructura para poder regular. El diafragma es algo muy similar que el condensador, pero tiene la función de regular la cantidad de luz que entra en el condensador. La fuente de iluminación, antiguamente, sin ir más lejos, cuando yo cursé la, la materia y algunos microscopios que todavía usaban la luz del sol, por supuesto, ya vienen con focos incorporados, luz eléctrica estamos hablando, ¿no es cierto? La fuente de iluminación lo que va a hacer es dirigir esos rayos luminosos hacia el condensador. Ustedes saben que esa luz es necesaria para que se transparente la muestra y se pueda observar. O sea, atraviesa la muestra, por eso se usa vidrios transparentes para que justamente se pueda visualizar la estructura que estamos observando. Ahora ya entramos a la parte del sistema mecánico. La base o pie, que es el soporte en el cual se apoya el microscopio, ¿sí? Básicamente tiene forma rectangular o en forma de I, como en este caso. El brazo columna es esta estructura que está en la parte posterior del aparato y sostiene o une la base con el cabezal, ¿no es cierto? En la parte superior estaría el cabezal, que es esta zona que contiene los oculares, y en el extremo inferior se une al pie, pero también soporta a la platina. La platina, como yo les dije, es una estructura más bien plana, ¿sí? Cuadrada rectangular, que tiene un orificio en el medio, a través del cual atraviesa el haz de luz. Tiene tornillos laterales, que son estos que permiten recorrer la muestra, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. El cabezal es esta estructura que contiene o sostiene o soporta a los oculares. Los oculares, como ya le dije, en este caso es binocular o en algunos casos es monocular. Y en algunos hay un tercer ocular acá donde están incorporados en la cámara. El revólver, aunque su nombre indique, lo que pasa es que va cambiando de... Acá están todos los objetivos, este círculo sería el revólver. El revólver se mueve, ¿sí? Y hace tope, es una pieza giratoria que va a sostener a los objetivos. Generalmente los objetivos tienen una línea de color que determina el aumento que está teniendo, pero siempre está escrito acá, ¿sí? Lo que hace es cambiar los objetivos y observar la muestra en diferentes aumentos. Por ejemplo, nosotros siempre, ustedes cuando empiezan a observar otro microscopio, siempre empiezan por el menor aumento, ¿sí? 4, 10, lo que sea. Y de ahí van subiendo el aumento del objetivo. Los oculares no se cambian, los objetivos. Bien, y ahí tienen los tornillos de enfoque, el macrométrico, que es este, que tiene esta gradación, aproxima el enfoque, esto para ver más o menos, para que ustedes regulen, y el micrométrico lo que hace es un enfoque mucho más finito. Bien, eso con respecto a la parte de estructura del microscopio. Ahora, hay una gran variedad de microscopios que se fueron perfeccionando con el tiempo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el microscopio de contraste de fases, que permite ver células de tejido sin teñir, o sea, células vivas, ¿sí? Los materiales que se observan a través de este aparato lo que hacen es producir un retraso de fases en los rayos que lo atraviesan, y de esa manera se producen esos cambios y son convertidos en cambios en la intensidad de la luz. Generalmente se observan tonalidades de grises.
¿sí? El otro microscopio que tiene una función muy similar con respecto al de contraste de fase es la interferencia, que también se utiliza para ver células y tejidos sin teñir, o sea, no coloreados. Lo que hace en este caso es los cambios en el índice de refracción de la luz generan o revelan discontinuidad en las fases, ¿sí? El otro microscopio, el de Normansky, es un microscopio especial en el cual los rayos que atraviesa el objeto se dividen y se combinan entre sí a través de un prisma. Entonces la imagen que ofrece es como un relieve o sombreado, como si fuera tridimensional. También permite observar corte de tejido, preparaciones gruesas. Recuerden que todo esto requiere de cortes de material, ¿no es cierto? El de fluorescencia generalmente se utiliza para observar sustancias fluorescentes, o sea, que tengan una fluorescencia natural o que fueron teñidos con fluorescencia, ¿sí? Y en alta sensibilidad detecta la mínima cantidad de fluorescencia y lo que hace es que se iluminan con luz azul o violeta o emiten luz amarilla, que es o verde de onda corta, fíjense ahí. Entonces, la luz intensa, que es de onda corta, atraviesa un filtro excitador, pasa por el material, y ahí el filtro supresor pasa a la longitud de onda mayor y otorga, o sea, el fondo es oscuro, pero los materiales observados son brillantes. Puede ser coloreado o con fluorescencia propia. El microscopio invertido, como su nombre lo indica, es una variante del común que vimos al principio, donde la fuente de iluminación llega desde arriba de la platina, ¿sí? Y facilita el trabajo de tubos de cultivo, por ejemplo. Por eso es muy utilizado en laboratorios de microbiología. El otro tipo de microscopio que también se usa es el confocal, que utiliza una iluminación láser y también permite ver material grueso, como secciones o cortes. Generalmente la imagen es captada a través de un detector que lo transfiere a una CPU, o a una PC en realidad al monitor, con un procesador, o sea, un programa que analiza las imágenes. Ahí tienen imágenes obtenidas con microscopio confocal. Y después tenemos el de campo, el microscopio confocal es una herramienta para examinar estructuras y funciones celulares, permite observar tejidos intactos, secciones gruesas sin realizar cortes histológicos, y permite hacer reconstrucciones en 3D relacionado a otro, o sea, comparado con otros microscopios. El otro tipo de microscopio también utilizado en biología es el de campo oscuro, ¿sí? Que es un microscopio común, pero con un sistema de condensador que está modificado para dirigir la luz desde los lados. Entonces, solo la luz difractada por la preparación pasa al ocular y se hace visible. La muestra aparece iluminada sobre un fondo oscuro, ¿sí? Así se vería. Permite ver partículas y células vivas que están debajo de la resolución del microscopio común y es utilizado para ver células pequeñas, móviles, que son invisibles con la microscopía óptica común. El microscopio de polarización es un microscopio óptico que fue donde se le agregaron polarizadores o filtros polarizadores de luz. Entonces también hace que el fondo de la imagen sea oscuro y las estructuras aparezcan brillantes o restringentes, ¿sí? O sea, tiene la misma estructura que el óptico, pero se le agregan los filtros polarizadores. Ahí tienen imágenes, hay una imagen cuando veamos citoesqueleto van a ver algunas imágenes de fibroblastos o de fibras del citoesqueleto con microscopio de polarización. Bueno, entonces acá en este cuadrito yo le reuní los microscopios más importantes. Yo le voy a hacer después ¿se acuerdan que hablamos de una clase de repaso? Yo le voy a hacer un conjunto de fotos, ¿sí? Le voy a buscar en algún lado fotitos para que ustedes vayan clasificando y viendo cómo se observa en cada tipo de microscopio, ¿sí? Básicamente el de campo claro es el más común, ¿sí? Permite observar células o tejidos previamente fijados y coloreados. El de contraste de fases permite observar células y tejidos transparentes e incoloro, o sea, no están coloreados, que tengan 10 micra de no, 10 micra de espesor, pero que no es necesario que se tiñan. El de interferencia también necesita que sean transparentes, con pocos
micras de espesor. El de campo oscuro también son materiales transparentes e incoloros que muestran un contraste, sobre todo teniendo en cuenta que el fondo en sí es oscuro, por ejemplo, células pequeñas del plancton, algunas bacterias, algunos cristales, esporas, polen. El de fluorescencia se utiliza mucho en el caso de las células o tejidos que tengan fluorescencia propia o que sean tratadas con fluorocromos. El de polarización también se utiliza en caso de los materiales restringentes como el colágeno, microtúbulos, quitina, celulosa o cristales, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a hablar de microscopio electrónico. Cuando nosotros hablamos de microscopio electrónico nos tenemos que basar en que vamos a ver la ultraestructura de la célula. Estamos hablando de un poder de resolución de 0,3 nanómetros. Cuando hablamos de microscopio óptico hablamos de micra, ¿sí? Cuando hablamos de microscopio electrónico hablamos de nanómetros. Entonces, microscopio electrónico básicamente se basa en la propiedad de que los haces de electrones pueden ser desviados en un campo electromagnético, y la imagen se forma por la dispersión de esos electrones que son desviados por el objeto observado. Va a depender del espesor del objeto y del número atómico de los átomos que está compuesto ese órgano o estructura que estamos observando. Cuanto mayor número atómico, hay mayor dispersión de electrones, ¿sí? Por eso se llama electrónico. Después, dentro de este tipo de microscopio tienen el electrónico de transmisión, ¿sí? En este caso, para observar este tipo de microscopios se requiere materiales ultra delgados, ultra finos, ¿sí? Porque los electrones tienen escaso poder de penetración. Estamos hablando entre 7 a 15 nanómetros de espesor. Por ello la muestra se incluye en resina de epoxi, se corta con un aparato que es un ultramicrótomo, está equipado con una cuchilla de diamante, que permite hacer cortes de alrededor de 20 nanómetros, ¿sí? Una sola célula bacteriana puede cortarse hasta en 4, en 5, en 6 sesiones muy delgaditas, que son examinadas a través de este tipo de microscopio. Por ejemplo, también se utiliza para observar el estudio de membranas celulares, por una técnica que se llama de congelación y fractura de las células, también para superficies celulares, que lo que hace es preparar réplicas de carbono evaporando sobre la superficie de las células una delgada capa de carbono. Este es el aparato, el microscopio electrónico de transmisión, con todos sus componentes, que no nos vamos a detener a mirar, simplemente vean que en estos casos todos son proyectados en una cámara, ¿sí? Fíjense que hay distintas lentes de aumento, lente condensadora, lente proyectora, y se proyecta en una cámara de proyección, o sea, la imagen, no es que lo vemos a simple vista. Bien, y no sé por qué está acá, pero es para mostrarle la diferencia que hay entre el microscopio óptico, que el ojo lo mira directamente a través del ocular, a través del objetivo, acá está la muestra, acá viene la fuente de luz y acá atraviesa a través del condensador el haz de luz. En cambio, en el electrónico de transmisión nosotros tenemos la fuente de electrón, atraviesa la lente condensadora, la muestra, que generalmente se pone una rejilla, muy delgada, por supuesto, de la muestra, tiene lente objetivo, lente proyectoria, y la imagen se proyecta sobre una pantalla. Y el otro microscopio, que también es electrónico, es el de barrido, donde la fuente de electrones atraviesa la lente condensadora, ¿sí? Los deflectores de electrones, hay una lente de proyección, ahí está la muestra, generalmente se coloca sobre unas chapitas, ¿sí? Y eso es proyectado a una pantalla de TV. Entonces, estas son fotos obtenidas, creo que saqué, no me acuerdo si del Purves, un paramecio con un microscopio óptico, que sería el primero, el electrónico de transmisión, y el de barrido. ¿Por qué? El de transmisión, ustedes saben que necesitamos cortes muy delgados para poder asegurar la estructura, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ven un grano un cloroplasto con el grano de almidón adentro. Acá ven un retículo plasmático rugoso, con las flechitas que están marcando los ribosomas, ¿sí? Y en el microscopio electrónico de barrido, yo ya les dije que, a diferencia del microscopio electrónico de transmisión, lo que hace es obtener imágenes tridimensionales, ¿sí? Entonces, el haz de electrones lo que hace es recorrer la superficie de la muestra. Esos electrones dispersados por material se recogen en una pantalla de video y generalmente
se reviste de materiales, por ejemplo, lo más común utilizado acá en el MEP de la región es el oro paladio, para que se dispersen estos electrones. ¿Sí? Este microscopio electrónico de transmisión, de barrido, perdón, ¿sí? Fíjense que es todo este aparataje. Acá estarían todas las lentes proyectoras, ¿sí? Acá se coloca la muestra, se abre acá como una pantallita, o sea, es un hueco donde se coloca la muestra, y todo eso después proyectado a estos monitores. Este es el que tenemos acá en la UNE, no sé si ustedes saben que la Universidad Nacional del Nordeste cuenta con microscopio electrónico barrido que está en este momento depositado en la Facultad de Ciencia Agraria, o sea, en el predio en realidad, pero depende de la UNE, y manejado por la Secretaría de Ciencia y Técnica. ¿Sí? Acá, este es lo que yo le digo que se abre con esta manijita y se coloca la muestra, todo el proceso de- de proyectores, de lentes que aumentan la superficie, y se observa en este monitor o en este ahora que tiene una mayor tecnología que utilizan y se van grabando las imágenes, por supuesto, en una computadora. Bueno, estas son fotos que yo saqué en microscopio electrónico barrido, tricoma de una hoja. Ustedes saben que yo soy botánica y trabajo en un grupo de plantas. Es una semillita, un granito de polen. Fíjense, este granito de polen, lo que yo hice acá fue acercarme a la estructura de la pared, que lo que ven acá como un micro reticulado, digamos, y lo aumenté acá. Y acá veo la forma del retículo. ¿Ven? Bien, eso es con respecto, otra vez se me colgó este. Con respecto, bueno, acá tienen leucoplastos, bacterias observadas con microscopio electrónico de barrido. Recuerden que esto barre la muestra. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien, seguimos. ¿Sí? Yo iba a hacer un recreito, pero me parece que nos da el tiempo, porque me falta colocar una bibliografía que es de Sarlasky. Bueno, yo les decía que todos estos aparatos permiten observar estas estructuras, tejidos, células u organelos, pero para eso se requiere técnicas, ¿sí? A través del cual esa muestra se transforma en un preparado para poder ser analizado microscópicamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí me quedó una diapo vacía. Estos son los pasos para poder obtener, o sea, para poder obtener mi preparado final. En primer lugar, obtengo la muestra, después la fijo, la deshidrato, la incluyo, realizo los cortes histológicos, tiño y monto esa muestra en un portaobjetos. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la muestra? No sé si ven ahí el color. Silencio. Sí se ve, profe. El color. Ay, no, se me perdió. Horrible el color que elegí, hoy no estoy de buen ánimo. O sea, los colores de mi diapositiva tienen mucho que ver con mi estado de ánimo. No elegí un buen color hoy, un marrón horrible. Bueno, para obtener la muestra, generalmente, si es muestra animal, se debe anestesiar, o sea, si quieren sacar una pequeña muestra, se anestesia, por supuesto, para poder sacar un pequeño fragmento, no mayor a 5 milímetros de espesor, se corta con un bisturí, un instrumento muy afilado, ¿sí? Y se sumerge en un fijador, ¿sí? En el caso de las plantas, generalmente lo que nosotros hacemos es obtener parte de un órgano, también cortamos con un elemento punzante, sacamos y colocamos en un fijador. Generalmente eso se hace en el campo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que una vez que, por ejemplo, arrancan una hojita o arrancan un frutito, una flor, con el hecho de no estar en contacto con la planta se deshidrata inmediatamente. Lo mismo por eso dice que el caso de los animales debe estar vivo o anestesiado para poder sacar la muestra. ¿Sí? Y ahí pasamos al fijador. ¿Qué hace el fijador? El fijador lo que hace es conservar la forma de esa célula o tejido y la composición, ¿sí? Porque una vez nos ha pasado, yo me fui al campo, puse una bolsa con agüita, unas hojitas o qué sé yo, una florcita, cuando llego al laboratorio a querer fijar,
Ya mi hoja se había marchitado, quiere decir que perdió la forma y probablemente la composición también, porque en realidad cuando se deshidrata no solamente, o sea, si bien pierde agua, también puede cambiar no solamente la forma, sino la composición de mi tejido. Y lo que hace con la fijación es matar las células para que mantengan la estructura de cómo era en vivo, ¿no es cierto? Estamos hablando de porciones de tejido, ¿cierto? Justamente se realiza la fijación ya en el campo, como ya les decía, en el caso de nosotros que nos vamos a buscar las plantitas, para evitar el deterioro de esa parte del órgano tejido, ¿sí? Generalmente se utilizan fragmentos muy pequeños, ¿sí? Para que ese fijador pueda ingresar y por supuesto no dañar tanto al organismo, al individuo que estamos por analizar. Por supuesto estamos tomando muestras muy pequeñas, ¿sí? Y justamente la finalidad es endurecer los tejidos para que esos se vuelvan resistentes para las etapas que continúan, ¿sí? Fijadores hay varios. Yo en este libro, que ahora les voy a mostrar al final, se llama Histología Vegetal, o sea, solamente están las plantas, pero básicamente lo que se utilizan es en las plantas FA, que es formol, alcohol etílico y ácido acético en proporciones diferentes. Básicamente lo que más abunda es el alcohol, hay un porcentaje de acético y un porcentaje de formol. CRAF también es otro fijador muy utilizado, que también es una solución de formol con ácido acético y ácido crómico. Otro es el Carnoy, que también es ácido etílico con cloroformo, ¿sí? Y ácido acético. Recuerden que en los animales el cloroformo es muy común para mantener la forma, vieron que se mantienen las estructuras en cloroformo. El Farmer también es alcohol etílico con ácido acético. El glutaraldehído es un fijador no coagulante que se utiliza en microscopía óptica y electrónica. Generalmente se compra esto y se comercializa en soluciones acuosas. El tetróxido de osmio es otro que se utiliza, también en forma de cristales, ¿sí? Después, generalmente como en estos casos, ya le dije, eh, la fijación se realiza en el campo. Si van a traer laboratorio, tienen que tratar de colocar con un poquito de líquido para evitar la deshidratación, ¿sí? Y se prepara el material para trasladar a el laboratorio. Generalmente, una vez que se fija el material, si es un material muy duro, nosotros hacemos como un proceso de ablandamiento. Por ejemplo, hay órganos muy duros, como por ejemplo hay tallos o frutos, ¿sí? Se ablanda. Lo más común que se utiliza es la lavandina, ¿no es cierto? Pero hay otros materiales, o sea, por ejemplo, las maderas también, o los frutos secos, ¿sí? Y después se procede a la deshidratación. ¿Qué es lo que se hace en la deshidratación? Es sacar el agua y reemplazar en realidad por una serie creciente de alcohol etílico para que esa agua sea reemplazada por este alcohol y justamente como el agua, la parafina, que es el medio en el que vamos a incluir este material, no es miscible en agua, sí en otro solvente, entonces lo que se hace es deshidratar los tejidos sumergiendo en líquidos como por ejemplo el alcohol etílico, ¿sí? En una serie creciente. Después se incluye, para eso se utilizan como unas cajitas, algunos usan de papel, ¿sí? Para formar como unos taquitos. Ese material se incluye en parafina, lo más común es la parafina, previo tratamiento al benceno tolueno, ¿sí? Esos moldes de papel que yo le digo, de metal, se coloca después ahí en el interior de la muestra y se le coloca la parafina, que es un líquido que lo que hace es embeber y sostener a la muestra, ¿sí? Y se recortan en forma de pirámide o de cuadraditos adheridos a un taquito de madera, ¿sí? Para realizar los cortes histológicos. Yo acá le puse el corte con micrótomo, pero básicamente en las plantas nosotros podemos hacer cortes o inclusive cuando hacemos la presencialidad, ustedes hacen cortes a mano alzada, que quiere decir que agarran una hojita y con un elemento cortante, lo más común que se usa son hojitas de afeitar,
¿sí? Se van haciendo cortes muy delgados, longitudinales o transversales, ¿sí? Para obtener cortes muy delgados. Generalmente se utilizan, por ejemplo, para cortar delgadamente un trozo de tallo, se coloca dentro de zanahoria o de sauco, que son dos estructuras bastante blandas en el sentido de que podemos realizar cortes con hojitas de afeitar, ¿sí? Eso es el corte de mano alzada. Pero también hay otro tipo de cortes, en este caso yo les estoy mostrando el micrótomo, ¿sí? El micrótomo es un aparato, acá, ¿sí? Que tiene cuchillas acá, en esta zona, y acá estarían los taquitos, ¿sí? Donde a través de este micrótomo se va ay, ¿qué dice? Realizando los cortecitos. Entonces el objetivo de estos cortes es obtener láminas muy delgadas del material que yo quiero observar. Generalmente los del corte son delgados, parejos y de un espesor más o menos del mismo espesor. Lo más común entre 4 a 6 micras, ¿sí? Generalmente esos cortes están en una cinta, ¿sí? Y esos son, una vez que se cortan, esas cintas de la parafina que se forma como unas cintitas delgadas, son colocadas sobre el portaobjeto, ¿sí? Y ese portaobjeto se coloca sobre sobre una plancha tibia para que se estire bien la cintita y se cubre con un adhesivo. Bueno, yo acá les puse que en realidad ya estaban en la parte del MET. Los cortes para MET se usan con ultramicrótomo, se realizan con ultramicrótomo, con cuchillo de vidrio diamante y básicamente son entre 50 a 6 nanómetros de espesor, mucho más delgados que para el óptico, que es micra, ¿sí? Bueno, una vez que colocaron las cintitas sobre el portaobjeto y se adhirió esa cinta al portaobjeto, se colorea, ¿sí? Para contrastar, hay colorantes que son específicos para determinados tejidos, ¿sí? Varían los colorantes. A ver si tengo acá algunos. Justamente para contrastar ese tejido y realizar las observaciones morfológicas y estructurales. O también hay otros que se utilizan para identificar sustancias, moléculas, estructuras específicas, ¿sí? Esos son los de detección, que también les voy a contar acá. Yo había tenido acá un cuadrito donde están los colorantes más comunes. En este momento no estoy encontrando. Bueno, seguimos. Bien, ahí está el taquito que yo le decía, el taquito de madera, y sobre ese se coloca este cuadradito, es como una estructura donde estaría metido, por ejemplo, acá hay un pedacito de tallo o un pedacito de hoja. Y estas son las cintitas que se van formando. Ahí están realizando el corte con el micrótomo, con estas estas agujitas se va sosteniendo la tirita que se va obteniendo acá de este micrótomo. Y estas son las tiritas ya con la muestra ahí. Y eso se coloca sobre el portaobjeto, ¿sí? Se coloca sobre una plancha o caliente o agua tibia para que se estire, se colorea, acá están coloreando, y estos son los cortes, ya en este caso un tallo, ¿no es cierto? Que fíjense que colorea, de acuerdo al tejido, colorea diferente, de rojo o de azul. Bien, ¿cuáles son los colorantes más comunes? El carmín, la hematoxilina eosina. El carmín se utiliza para los animales, en las plantas la hematoxilina eosina, ¿sí? Hay colorantes ácidos, hay colorantes básicos, como el azul de metileno, ¿sí? Hay colorantes neutros y hay colorantes indiferentes que solamente, por ejemplo, el Sudán 3 se encarga de detectar. ¿Se acuerdan para qué era el Sudán 3? Para ¿Qué se detectar lípidos, profe. Exactamente, muy bien, hicieron la tarea evidentemente. ¿Y el almidón con qué se detecta? Con el Pervinox. Claro, el Pervinox venía de reemplazar lo No, que es el Lugol sería, ¿sí? Claro, sí. El Pervinox es como un simulacro de lo que sería el yodo, o yodo piridona le dicen al Pervinox, pero tendría yo las mismas, povidona no es, profe. yodo povidona, me está saliendo. Sí, pero sería el yodo que se utiliza en el bol también. Bueno, eso básicamente es lo que se hace para obtener la muestra, ¿sí?
Y por supuesto, una vez que ya esté coloreado, esta muestra ustedes lo llevan al microscopio y ahí pueden detectar, de acuerdo al color, los distintos tejidos. Por ejemplo, esto que está acá es del xilema, ¿sí? El parénquima se colorea, este es un parénquima que se colorea de azul. Acá tiene un colénquimo, por ejemplo, se colorea de rojo. Eso dependiendo del colorante que están usando. Puede ser, lo más común que se usa, nosotros usamos es safranina Astra Blue, safranina coloreada de rojo, y el Astra Blue, como su nombre lo indica, azul, ¿sí? Hay otros que utilizan Fast Green, que colorea un color como un verdecito, pero en realidad es más tirando azulado. Varía dependiendo de la sustancia. Y acá, para detectar, hay reacciones histoquímicas que se utilizan en microscopía de campo claro para detectar almidón, como ya les dije, del Lugol, que tiñe de color azul violáceo, ¿sí? Por ejemplo, proteína se utiliza con el reactivo de Milon, ¿sí? Lignina con un componente que se llama fluoroglucina, celulosa con rojo congo, taninos con tricloruro férrico o sulfato férrico, sílice con ácido fénico. O sea, esos son distintos componentes o distintas sustancias que reaccionan ante la presencia de esta sustancia, ¿sí? El reactivo colorante para esa sustancia. Por ejemplo, como ustedes vieron en el práctico, el Lugol es para almidón y el Sudán es para lípidos. En el caso de las proteínas ya le dije que es el más común, ¿no es cierto? Pero hay otros más, que es el reactivo de Milo, ¿sí? Bien, me faltaría agregarle la bibliografía para poder terminar, que les puse acá, pero me está faltando les voy a mostrar. A ver, ¿quién me quiere preguntar algo? Este libro que me falta agregarle, que es el de histología vegetal, que se llama Sarlasky, que es lo que nosotros usamos. Antes nos basábamos en uno que era más viejito, que era de D'Ambrogio, no me acuerdo si era de D'Ambrogio, y este es el Sarlasky que se utiliza ahora, donde están todas las técnicas que le quiero agregar en la lista de bibliografía, ¿sí? No sé si ven o no. ¿Tiene prendida la cámara, profe? Sí. Ahí sí se ve, profe. Bien. Le tengo que agregar en la bibliografía. ¿Alguna duda o pregunta